Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. El señor Castillo es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá. También ha ejercido la presidencia de los hombres y las mujeres que se han dedicado al comercio y a lo que es el ejercicio liberal de las profesiones, digamos, que ejercen la vida pública y que norman lo que es el comercio y las actividades del sector público y privado en nuestra hermana República de Panamá. Panamá y República Dominicana han compartido una relación y un vínculo de muchos años, desde la época de la Gran Colombia. Pero vamos a hablar en concreto de lo que es la relación de los últimos años en que la República Dominicana se incorpora a lo que es el acuerdo que crea la comunidad centroamericana y a la que nuestro país, República Dominicana, cuando no es territorialmente miembro de esa región, de esa área, de esa parte hemisférica, nos hemos vinculado por un tema de historia, de tradición, de lengua, de herencia hispánica a esa región, principalmente por un tema no solamente idiomático, sino también de cultura. Y hoy nosotros pertenecemos a lo que es Centroamérica, el Caribe y República Dominicana. Pertenecemos al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica. Y vinculados a todos estos temas, a todos estos instrumentos de relación, de intercambio comercial, cultural y de naciones, nosotros hemos visto con muy alta preocupación lo que está pasando hoy en día en la República, en el Estado, en la sociedad panameña, con la cual tenemos, yo diría, que la mayor afinidad de toda Centroamérica, fuera de Cuba y Puerto Rico, que compartimos un mismo idioma, que venimos de una misma extracción desde la época de nuestros indígenas, de nuestros pobladores originales, los taínos, los caribes, en estas islas. Con Panamá es con quien tenemos una mayor identificación en lo que es Centroamérica. Incluso no solamente en el tema cultural, idiomático, comercial, sino también en las costumbres, en la forma de ser. Y bueno, ver que Panamá atraviesa por una situación de convulsión social, económica y política como la que está atravesando hoy, nos llama a una gran preocupación. Y nos llama una gran preocupación porque Panamá es un polo, es un eje fundamental del desarrollo económico, social, político, del intercambio comercial. Es nuestro hub de lo que es la América Latina. Y nosotros en República Dominicana, que hemos aspirado y pretendemos ser el hub del Caribe, tenemos un vínculo que incluso tiene alrededor de más de 10 conexiones aéreas diarias entre Panamá City
la ciudad de Panamá, Santo Domingo, Punta Cana y otras ciudades de República Dominicana. ¿Qué está pasando, señor Castillo? Que hoy en día hay esta situación, hay esta convulsión, hay esta, yo diría que generación de protestas, de reclamos que han traído como consecuencia la alteración del orden público, la paz social y la gobernabilidad en Panamá. Por favor, usted, como un ente representante del más alto nivel de la empresa, de la economía, de la sociedad panameña, déjenos saber cuál es la opinión de usted y de la entidad que usted preside, por favor. Bueno, nuevamente gracias, ¿no?, por esta oportunidad. Debo señalar algunos antecedentes. El año 2020, en marzo específicamente, con la pandemia, se inició una afectación de la economía global. Y allí pudimos ver la habilidad que tenían los países para gestionar esta situación que duda cabe, que provocó y sigue provocando una afectación económica, social y cultural. Creo que en el momento en que se desata la pandemia, Panamá utilizó medidas demasiado restrictivas. De hecho, algunas actividades como el turismo, que venía a una buena velocidad, casi que tuvo un año totalmente cerrada. Me refiero a los hoteles, me refiero a una limitación, el tema de los vuelos, una serie de medidas que tenían que ver con periodos de tiempo en que no se podía circular, o no solo periodos, a veces teníamos que solamente salir tomando en cuenta el género y determinadas actividades esenciales podían desarrollarse sin ninguna limitación. Esa característica del encierro y de la restricción a las actividades le puso mucha presión a la economía. Tuvieron que aumentarse, o más bien establecerse, los subsidios a aquellas personas que perdían el empleo o que quedaban en estado de suspensión de su actividad laboral. Todas las previsiones se hacían sobre la base de la caída de los efectos de la pandemia, pero inmediatamente vino el problema de la crisis de los fletes, que encareció completamente la importación de bienes al país. Panamá es un país que importa bastante porque su economía está basada en la logística, los servicios mayormente. Y después, como si esto no fuera poco, como todos ustedes saben, surge el problema de la guerra de Rusia contra Ucrania, generando ¿Cómo hicieron ustedes para una presión sobre el tema de los combustibles? Todo eso generó lo que yo denominaba una tormenta perfecta, además de los reclamos ciudadanos en relación con los métodos de gobernanza. Obviamente, eso estalló en el mes de julio, a inicios del mes de julio, y puedo decir que las afectaciones más grandes se dieron en las áreas donde hay producción agrícola. Eso generó desabastecimiento de productos, pérdida de productos, una ruptura en la cadena de provisión de insumos de toda naturaleza, y obviamente ha generado inestabilidad social. Ese fenómeno ha ido menguando, me refiero al cierre de las calles, de las vías, y ahora hay una mesa de negociación tratando de poner en perspectiva una serie de medidas para tratar de resolver de una vez por todas esa crisis que afectó no solamente la convivencia entre los panameños, sino que generó definitivamente una afectación en la reputación del país, ya que Panamá, que siempre había tenido un patrón de estabilidad, de tranquilidad, ahora se convirtió en un generador de noticias preocupantes. Yo puedo decir que
al final es un país que tiene una buena perspectiva, muchas oportunidades a partir de su nódulo logístico. El canal de Panamá es una estructura que ha generado un clúster de otras actividades que puede potenciarse aún más. Debemos transformar el concepto de la zona libre de la ciudad de Colón y aprovechar el tratado bilateral de promoción comercial que tenemos con los Estados Unidos. Además de eso, tenemos que atraer capitales internacionales. Hay una cantidad de leyes que tienen que ver con asocios público-privados, leyes para atracción de sedes multinacionales. De hecho, muchas de las áreas que antes eran bases militares norteamericanas se han reconvertido en zonas donde se han establecido sedes multinacionales. Esa fortaleza, junto con un sistema financiero sólido, un sistema bancario que ha sido el soporte o uno de los soportes más importantes de la economía del país, nos permite visualizar un mejor futuro. Obviamente nos quedan asignaturas pendientes que tienen que ver con la educación, formación técnica, desarrollo de nuevas habilidades que nos conecten con el futuro. Creo que tenemos que trabajar muy fuertemente en eso y en la renovación de nuestras instituciones, desburocratización, digitalización de procesos, fortalecimiento de la justicia para generar confianza no solamente a lo interno, sino a nivel internacional. Señor Castillo, sí. Perdone que me interrumpa. Yo quiero poner en contexto lo que usted está diciendo y que nuestro público, que quizás no tiene el acervo cultural ni los conocimientos históricos de cuál es el origen de lo que es hoy Panamá, a partir de lo que era la Gran Colombia, a partir de lo que fue la creación del Estado panameño, de lo que fue el Canal de Panamá y de lo que posteriormente con los acuerdos Torrijos-Carter dio como consecuencia lo que es hoy el manejo y el control del canal por el Estado panameño. Usted hablaba hace un momento de las zonas revertidas, de las zonas que hoy maneja, controla, ha desarrollado el Estado panameño y que estuvieron bajo control del gobierno y de las autoridades norteamericanas, donde han habido un gran desarrollo, no solamente en términos habitacionales, en términos de lo que son los centros comerciales, el desarrollo de inversiones que han hecho de Panamá un estado moderno, un estado pujante, una economía que está liderando entre las principales economías de nuestra región, en la que compartimos un crecimiento económico sostenido por los últimos 12, 15 años, Panamá y República Dominicana, lo cual nos hace parte de un enclave, de una relación a comprometernos y a compartir un futuro en el que ambas naciones tenemos que trabajar y construir hombro con hombro lo que será una nueva relación comercial, cultural, educativa, en términos de desarrollo de todo lo que es fundamentalmente Centroamérica y el Caribe. Y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana. Por favor, quiero escuchar de usted, dentro del marco de esta situación que se está generando, cuáles son las preocupaciones de los hombres de empresa, del sector empresarial de Panamá. A ver, vamos a hacer una historia breve, ¿no? Panamá es un país que estuvo unido a la Gran Colombia desde 1821 hasta 1903.
De ahí nos convertimos en república. Se construyó el canal bajo el amparo de los Estados Unidos, luego del fracaso francés. Y allí se establecieron una serie de instalaciones militares, lo que hace que tengamos una relación especial con Estados Unidos porque estuvimos vinculados a ellos por muchos años, convivencia que nos trajo muchas cosas positivas. Además del canal, debo decir que de los 1800 y tanto también estuvieron con la construcción del ferrocarril transísmico en la ebullición de la fiebre del oro. Esa realidad del canal ha marcado la historia de Panamá. A través del canal hemos visto nuestra vocación de ser puente de unidad, de conexión entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Y qué duda cabe que luego de la reversión del canal a manos panameñas hemos podido establecer un parámetro diferente, ya que el canal deja al erario público 2.800 millones de dólares anuales luego del pago de toda su operación, que obviamente también tiene una incidencia en la economía del país. El presupuesto nacional es de alrededor de 26.000 millones de dólares. Y ahora se inscribe en esta ecuación un nuevo jugador que es la minería, porque Panamá está exportando cobre. Eso puede generar beneficios anuales de alrededor de 400 millones de dólares mínimo. Si nosotros logramos establecer... Señor Castillo, por favor, para, digamos, contribuir a edificar al público. Este programa se está transmitiendo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. AFZ Profundo. Señor Castillo, presidente del Consejo Nacional de los Hombres de Empresa de Panamá. Yo quiero que usted sea un poco más explícito. La secuela de lo que fue la pandemia ha traído como consecuencia el que hoy en día haya una situación convulsa desde el punto de vista social, político, económico, desde el punto de vista de una inflación y de una crisis en los servicios, en el abastecimiento, en el costo de los productos básicos, de la canasta familiar, de la energía, de los combustibles. Bueno, es algo a lo que no escapa ningún país. No es algo exclusivo de la sociedad y de la economía panameña. Bueno, es entendible que el pueblo llano y común no entiende este tipo de cosas. Entiende lo que representa y lo que genera para su economía familiar, para su presupuesto. Pero bueno, cuando colapsa todo el comercio, todo el intercambio, todo el flujo de lo que es el transporte, el intercambio de materias primas, de productos terminados, de lo que es la economía en sentido global, producto de esa crisis que generó la pandemia, ha dejado un flagelo, ha dejado una crisis que ha llevado a muchas economías a colapsar. Sin embargo, la economía panameña, la economía de la República Dominicana registra un crecimiento en estos últimos 2 años superior al 6, al 7, al 8 y hasta el 9%. ¿Cómo podemos entender que haya una situación como la que se está viviendo en Panamá, que no es la misma que se vive en Puerto Rico, que hay también una gran convulsión social, pero en Puerto Rico como Estado libre y asociado y la dependencia que tiene de los Estados Unidos no es la misma situación? Por favor, vuélvanos a abundar. En el segmento pasado usted nos habló de esto y queremos entenderlo desde la óptica del sector privado, desde el sector empresarial, la riqueza y promueve el desarrollo económico. Bueno,
como ya dije, aquí se dio una tormenta perfecta de una serie de hechos que le pusieron presión a la situación económica de la sociedad, además de los reclamos en relación con el método de gobernanza. Panamá ha sido un país que ha tenido tradicionalmente un nivel de inflación bajo, 2%, 2,5%. Por allá en los años 2010, 2011, de repente subió un poco la inflación por efecto del llamado recalentamiento de la economía. Había mucho dinero en obra pública, en actividad, y la inflación creció, pero generalmente ha tenido un nivel bajo producto de un sistema de economía dolarizada que viene de hace muchísimos años. A eso me quería referir. Ustedes tienen una economía dolarizada como la tiene Ecuador, como la tiene El Salvador, y el Balboa solamente circula en una moneda, pero que es algo, yo diría que simbólico. Sí, el dólar circula desde el año 1904, existe un tratado con Estados Unidos relativo a eso, a la circulación del dólar en Panamá. Yo debo decir que eso le ha dado estabilidad económica al país y también nos ha ayudado mucho a desarrollar nuestro modelo de negocio basado en el centro financiero, en el canal, generalmente en el tema de los servicios. Nosotros creemos que esta crisis fue potenciada por todas estas situaciones exógenas e internas. Debo señalar con claridad que al final no ha habido hechos tan violentos como ocurrieron en Chile, como ocurrieron en Colombia. La protesta social ha estado básicamente focalizada en algunas provincias y el efecto directo que ha generado inestabilidad ha sido el cierre de las vías en esas áreas sensitivas, que es donde está la producción agrícola, creando falta de abastecimiento al resto de la República. Y eso ha hecho también que haya crecimiento de los precios. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta y que por favor usted me responda desde el punto de vista del sector empresarial. Detrás de esto, ¿hay intereses políticos o es algo que se genera de manera espontánea? Bueno, hay sectores radicales del movimiento sindical, obviamente, sectores radicales del movimiento sindical que han estado realizando actividades sobre la base de un objetivo, pues de que se genere una plataforma radical que no es la expresión mayoritaria en el país. Yo debo decir que se han cometido muchos errores, eso es una realidad en el método de la conexión con los ciudadanos, pero nosotros tenemos perspectiva de futuro. Yo creo que existe una serie de oportunidades que nosotros podemos desarrollar. Hay que pasar este momento opaco, tratar de recomponer la situación, hacer una especie de hoja de ruta común en los temas donde somos convergentes los panameños y allí entonces delinear el relanzamiento de nuestra economía, que debe basarse en mejorar la educación, en la ciencia, en la tecnología, en atraer capitales internacionales, el desarrollo del turismo y la construcción. Yo le voy a hacer una pregunta muy concreta. Su frontera con Colombia. Sí. El llamado tapón del Darién. Sí. Panamá es un motor económico de la región, no solamente de la economía panameña. Nosotros como nación queremos tener un vínculo mucho más estrecho y un intercambio comercial más fluido con Panamá y a través de Panamá con el mundo, el Pacífico y el Atlántico. Nosotros queremos ser el hub del Caribe. Y cuando yo ejercía los roles de dirigir el sistema aeroportuario nacional, estuve en Panamá para una feria
de Comercio y el lanzamiento del hub en la gestión de gobierno del expresidente Martinelli. Y bueno, ahí quisimos entrelazar y estrechar los lazos entre Panamá y República Dominicana como entes motores del desarrollo comercial de Centroamérica, del Caribe y del continente latinoamericano y norteamericano. ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son las perspectivas, la óptica que tiene el sector empresarial, los hombres de empresa de Panamá? Digo, la empresa privada es optimista. De hecho, hemos estado trabajando con el Estado a raíz de la pandemia en una mesa de reactivación económica, delineando elementos que nos permitan hacer más sencilla la posibilidad de realizar negocios en el país. Uno de los elementos transversales es la desburocratización, es decir, que haya más agilidad en los trámites al momento de constituir una actividad económica. Eso por un lado. Hemos hablado de fortalecer también la actividad industrial en Panamá, tratando de privilegiar el consumo de los productos panameños. Tenemos que también hacer una labor diplomática para ver las oportunidades bilaterales que existen. Por supuesto que con República Dominicana se pueden hacer muchas más cosas desde el punto de vista del turismo, donde, por ejemplo, tienen una ventaja importante por lo que han hecho a lo largo de la historia. ¿Qué productos estaría recibiendo con muy buen, diríamos, con muy buena aceptación de la República Dominicana? ¿Qué productos son interesantes para que los empresarios panameños puedan distribuir, comercializar localmente? Aparte de que sabemos que el tabaco nuestro es consumido, el cigarro hecho a mano, pero igual tenemos muchas cosas que, por ser un país tropical, la producción de frutos frescos, la producción, por ejemplo, de arroz, de cacao. ¿Cómo ve el empresario panameño la República Dominicana? Bueno, fíjense, yo siempre he pensado que un elemento interesante, como lo mencioné, es el tema del turismo. Creo que podemos hacer asocios para hacer encadenamientos. Panamá tiene un poco, República Dominicana tiene una experiencia de muchos años y es un jugador importante en el tema del turismo. Y eso se puede incrementar haciendo encadenamientos. Como se mencionó aquí, las rutas aéreas entre Panamá y República Dominicana son importantes porque Panamá es un punto de conexión. Si nosotros logramos fortalecer ese asocio con República Dominicana, ambos países se pueden ver beneficiados. Uno, que va a recibir mayor cantidad de turistas, que sería Panamá, por aquello de que es una experiencia novedosa, la actividad turística en Panamá, y otro que por su experiencia tradicional, por su desarrollo, su capacidad, su potencial, podría verse beneficiado. Los destinos turísticos ahora deben ser a través de visiones compartidas. Sí, ahora para eso tenemos que solucionar un problema que se está presentando. Yo aprovecho la oportunidad y lo pongo sobre la mesa. Un boleto de avión de la República Dominicana a Panamá cuesta más que un boleto de avión a Miami o a Nueva York. Ahora mismo el precio del boleto aéreo está compitiendo con Europa. Y eso sabemos perfectamente que no es lógico porque la distancia que hay entre nuestro país y Panamá es lo suficientemente corta y rápida, y además es una ruta que ustedes han explotado por mucho tiempo. Sin embargo, ahora mismo Copa, que es la única línea aérea que está viajando en este momento, que está cubriendo la ruta, incrementó de forma abismal. No sé si fue por la pandemia, no sé si fue como consecuencia de la crisis que hubo, donde hubo un cierre por un largo tiempo. Y esa es una de las preocupaciones que tenemos aquí en el país.
para fines de fomentar el turismo, el intercambio, los viajes constantes de nuestros empresarios a la ciudad de Panamá. Bueno, cuando yo me refiero, por ejemplo, al turismo, debo señalar como Copa es un punto de contacto, un hub. Por ejemplo, todo el turismo de Sudamérica pasa por Panamá para ir a República Dominicana. Por ejemplo, esa es una realidad. Por ejemplo, tengo data del turismo que vuela de Argentina a República Dominicana, igual que lo hace hacia Cancún. El tema de los precios siempre ha sido un elemento que uno puede decir está en la mesa y que puede influir en el desarrollo de esto. Hay muchos temas en el medio que tienen que ver con el tema de los precios, ley de oferta y demanda. Hay mucha demanda sobre los boletos aéreos. Hay que estimular también la competencia, que haya más líneas aéreas que participen en el mercado. Eso es, Copa tiene una ventaja superior, que es una línea eficiente, siempre vuela a tiempo, tiene una capacidad, un músculo importante. Ahora mismo está ocupando una terminal nueva del aeropuerto de Tocumen en Panamá y tiene una operación que sigue en franco crecimiento. Son elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del turismo en Panamá pasan más de 7 millones de personas en conexión. Esas son potencialidades que se pueden aprovechar, uno, para incrementar, por ejemplo, el turismo en el caso de República Dominicana. O sea, si más personas van a República Dominicana de ese grupo de turistas que hace contacto en Panamá o conexión para ir a otros destinos. Sí, es un tema que es complejo, hay que sentarse a hacer los análisis, pero hay que hacer los encadenamientos con los países para potenciar la actividad mutuamente. Señor Castillo, evidentemente que el tema de la conexión y el transporte aéreo es muy importante. Nosotros tenemos una terminal que es la de Punta Cana, que tiene el mayor flujo, la mayor conexión del Caribe en materia de vuelos y de conexiones. Esta tiene vuelos con más de 80 destinos en el mundo, pero de Panamá con Santo Domingo, con Punta Cana y con otras terminales de las 8 terminales internacionales que tiene el país, hay más de 10 vuelos diarios, que es un flujo, es una conexión muy importante. Como dice el señor Irving Vargas, es importante ver el tema de los costos, porque son muy elevados para un trayecto de menos de 2 horas. Ustedes están volando en la mayoría de los casos con unos aviones de Embraer 190, un avión de cuerpo estrecho que tiene muy buena capacidad para alcanzar altitud rápidamente, pero también no tiene una gran capacidad de pasajeros. También tienen otros aviones de mayor envergadura, de cuerpo ancho, pero son los menos buenos. Ahora, ¿por qué razón República Dominicana y Panamá no se abocan a un acuerdo como lo tenemos de cielo abierto, pero que amplíe con facilidades y con incentivos, con tarifas aeroportuarias, con tarifas aéreas que sean más favorables e incrementen ese intercambio, ese flujo entre Panamá y República Dominicana? Yo creo que es algo que el Consejo de Hombres de Empresa de Panamá y los hombres de empresa de República Dominicana deben abocarse a discutir. Yo hablaba hoy, que me lo encontré en un restaurante de República Dominicana, con un muy cercano y estrecho amigo, que es el presidente del Consejo de Hombres de Empresa de la República Dominicana, Pedro Brache. Le hablé de usted, le dije que quería propiciar un encuentro y un contacto entre usted y él.
eventualmente una visita de usted al país y de él a Panamá. Es un amigo muy cercano mío y su familia. Y estuvo de acuerdo. Yo creo que República Dominicana y Panamá deben ser socios estratégicos, deben estrechar mucho más sus lazos y ver de qué manera potenciamos el intercambio comercial y el crecimiento de esas relaciones en cuanto tiene que ver con toda la región. No solamente con Centroamérica y el Caribe, sino con Latinoamérica en sentido general. Sí, bueno, nosotros tenemos que hacer muchas cosas en cuanto a la cohesión y unidad de los países del área, buscando mutuos beneficios. Hay muchas cosas que se pueden hacer en plano cultural, económico, social, generando economías de escala y haciendo conjuntamente políticas para atraer la inversión a nuestros países. Yo creo que esos son elementos básicos que nos pueden ayudar a seguir adelante en el desarrollo de nuestras naciones. Sin lugar a dudas, este esfuerzo tiene que ser público-privado, es decir, los estados también tienen que preocuparse por alentar la profundización de las relaciones bilaterales o multilaterales pensando en el área. Hay que ver también, comenzando con las afinidades que tenemos. Panamá es una economía abierta. Yo vuelvo a mencionar, por ejemplo, Centroamérica por sus características negoció un tratado de libre comercio con Estados Unidos por su lado. Panamá no lo podía hacer por las características de su economía y lo hizo por su lado, obtuvo algunas ventajas importantes que también pueden ayudar. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de potenciar el turismo que estuvo muy golpeado por la pandemia, pero por ejemplo el turismo de convenciones. Hay un nuevo centro de convenciones con una instalación muy importante. Ya dije que se había ampliado el aeropuerto de Tocumen en Panamá. Y existe una serie de políticas, por ejemplo, dirigidas a atraer cruceros. Hay un puerto de cruceros que se está terminando. Al final, nosotros no podemos actuar de espalda a las naciones con las cuales tenemos magníficas relaciones. Tenemos que potenciar las relaciones para ayudarnos mutuamente. Hay varios proyectos que se han hecho que creo que son importantes y que pudieran ponerse en perspectiva para que los beneficios sean superiores. Yo estoy viendo, por ejemplo, intereses en nuestra región de países que normalmente no entran en el mapa de la visión diplomática de nuestras naciones. Yo acabo de regresar a una gira por Marruecos y ellos están muy interesados en la actividad económica de nuestra región. Y esas cosas hay que verlas de manera colectiva con otros países del área. Nosotros estamos en Centroamérica, pero tenemos una historia ligada a Sudamérica. La ciudad de Panamá está en el Pacífico, pero mira al Caribe. Nos parecemos más a la gente del Caribe que al resto de Centroamérica. Todas esas afinidades hay que incrementarlas y profundizarlas. Interesante lo que plantea sobre el desarrollo de la actividad turística en Panamá y sobre el comercio. Yo me preguntaba, de hecho, ¿por qué Panamá, siendo un país que tiene un hub en Latinoamérica tan importante? Por ejemplo, nosotros hemos construido el Punta Cana, que está apuntando a ser un hub y que está alcanzando casi ya los 7 millones de visitantes. Y Panamá, que tal y como usted explica, sirve para Sudamérica como un enlace importante para nuestro país y para la región. No veo por qué no hay acuerdos que permitan no solamente que las tarifas sean mucho más competitivas, sino que también hay una serie de papeleos, de trámites, de burocracia que impiden que por ejemplo, nuestras empresas puedan exportar
o utilizar muchas de las facilidades que tiene, por ejemplo, el propio Hub de Panamá, que nos ha obligado a nosotros a asumir cierto rol. Por ejemplo, Colombia está mandando las flores, o sea, toda la exportación de flores la está mandando a Punta Cana. Y desde aquí, Ecuador y Colombia, que son los principales productores de flores, mandan sus productos a los Estados Unidos. Cosa que pudo haberse igualmente coordinado, porque nosotros no tenemos línea aérea bandera como tiene Panamá, pero sí tenemos el interés de ir agilizando y desarrollando muchas de estas cosas. Sé que hay un ánimo competitivo porque nosotros tenemos un puerto multimodal que ahora es un centro logístico también y que en cierta manera compite diríamos, en manejo de este tráfico, pero entiendo que inclusive dentro de la misma competencia sana, organizada y diríamos de forma leal y transparente, nosotros pudiéramos lograr mejores acuerdos con los hombres de empresas de Panamá. Debiéramos tener inclusive eventos entre Panamá y República Dominicana de la empresa privada que permitiera que los empresarios panameños conocieran más nuestra oferta, pero también que República Dominicana conociera más de cerca muchas de los servicios y facilidades que ofrece Panamá como hub, como país, pero también, como usted decía, país productor que tiene el interés de hacer crecer más su industria en ese sentido. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que hay que potenciar siempre las relaciones comerciales. Uno tiene que preocuparse por ser más eficiente. La competencia siempre se va a dar y es un fenómeno hasta importante para mejorar siempre la actividad en el tema, por ejemplo, en el tema portuario. La ampliación del canal ha sido un elemento que ha beneficiado a muchos de los países circundantes. Eso es así. Los puertos de Panamá también han mejorado, tienen una muy buena capacidad, ya se proyectan a hacer nuevos puertos. Yo sí creo que el tema de la burocracia para atraer capitales es un error, para atraer inversiones. Eso está en el plan que tenemos ya consensuado con las autoridades en cuanto a la reactivación económica, que es la reducción de la burocracia y Señor la Castillo, digitalización de los trámites. ¿Tienen en Panamá ventana única para la inversión? Sí, por ejemplo, si nosotros queremos atraer capitales para las sedes multinacionales y otras actividades, sí existe ventana única. Tenemos que ir avanzando en más áreas que ayuden a que el inversionista pueda establecerse sin mayores trabas, que haya una especie de fast track para que el inversionista llegue y pueda desarrollar su actividad. En eso estamos trabajando como Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y yo les tomo la palabra. Si hay la posibilidad de hacer un encuentro con el Consejo Nacional de la Empresa Privada de República Dominicana, con mucho gusto. Nosotros tenemos que potenciar también las relaciones entre los entes que representan al sector privado. Este programa, AFZ Profundo, y el programa Marketing World, que dirige el propietario de este medio de comunicación, BIS TV, nos comprometemos a gestionar ese encuentro y ese acercamiento, a promover una visita de ustedes acá y de empresarios nuestros encabezados por Pedro Brache a Panamá. Nosotros tenemos que ser un canal, no solamente como medio de comunicación, de divulgación hacia la sociedad, sino también como ente que promueva la unidad, el intercambio, lo que es el relacionamiento entre las naciones de nuestra región. Y bueno, evidentemente
que Panamá y República Dominicana, como las dos economías más pujantes de América Latina, no solamente de Centroamérica y el Caribe, de América Latina, ¿a qué ritmo ha venido creciendo Panamá? ¿A qué ritmo ha venido creciendo República Dominicana? De acuerdo a los organismos multilaterales, a los organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como lo que son otras entidades de referencia en materia económica y de desarrollo y crecimiento, nos sitúan alrededor de entre un 9 y hasta un 11%. ¿Cuál es su opinión, por favor, al respecto? Bueno, sí, por ejemplo, en el caso de Panamá, la proyección de CEPAL, del Banco Interamericano de Desarrollo. CEPAL es la Comisión Económica para la América Latina. Sí, estamos hablando de que en medio de toda esta turbulencia el crecimiento puede ser de un 8 o 9%. Hay previsiones otras que hablan de un 7%. En todo caso, en una situación tan compleja, son previsiones halagadoras. Y optimistas. Son optimistas. Tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar lo que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar, como ya he dicho, el tema de la tramitología, la desburocratización, abatir la frondosa burocracia. Tenemos que mejorar temas de conexión entre la educación de hoy con la educación del futuro, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, todo eso es bien importante. Y además, la inversión en la educación. Hay que invertir obviamente, en dar un salto hacia el futuro. Sí, la educación no puede ser igual que toda la actividad económica. Nosotros, luego de la pandemia, entendimos que el futuro había llegado y que tenemos que afrontar ese futuro con todo el esfuerzo que debe hacer la empresa privada y el Estado. En nuestra experiencia, señor Castillo, hace alrededor de unos 4 años, nuestro Congreso Nacional de la República Dominicana decidió aprobar que el 4% del Producto Interno Bruto se invirtiera en educación. Sin embargo, todavía eso no ha repercutido hace 4 años en una mejoría sustancial, en un crecimiento de la calidad de la educación. Son cosas que hay que cuestionarse y que hay que revisar. Bueno, es así. Aquí en Panamá existe una disposición que habla del 6% dirigido a educación. Pero lo que ocurre es que se gasta bastante en educación, pero no tiene los resultados adecuados. Yo creo que hay que gastar en formación en tecnología, en investigación. Hay que tratar de reforzar el conocimiento de las ciencias y además promover el emprendedurismo de manera masiva. Nosotros necesitamos la capacidad de nuestra juventud puesta en la innovación. Por eso Estados Unidos es una potencia mundial, porque tiene la mayor cantidad de registros de descubrimientos, de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es fundamental para que una nación se desarrolle. Eso por un lado, y por el otro lado, el desarrollo de infraestructura. Yo creo que eso es esencial. Nosotros tenemos que integrar, por ejemplo, en el caso de Panamá, integrar todo el país, potenciar nuestra posición geográfica aún más, servir de puerta de entrada y de conexión a América Latina. Y como ya dije, potenciar la relación con nuestros países vecinos con el objetivo de lograr objetivos comunes. Bueno, ustedes como el Istmo, que conecta a lo que es el norte de América y la región andina, Centroamérica y el Caribe, tienen un rol fundamental, privilegiado. Ese canal que dio un impulso a principios del siglo XIX a la economía de la región, que luego pasó a manos de las autoridades panameñas de parte de los Estados Unidos de Norteamérica y que ha representado y representa
un motor fundamental para el intercambio comercial de nuestro continente con el resto del mundo, porque no solamente ha reducido sustancialmente el tránsito, el trayecto entre el Pacífico y el Atlántico, sino también que ha sido un motor increíblemente, yo diría que fundamental para el desarrollo y la promoción de ese intercambio comercial. ¿Cuál es el futuro del canal? Bueno, es que el canal hace poco tiempo, hace algunos años atrás, se inauguró su ampliación. El canal original es de 1914. Ahora mismo estamos disfrutando esa ampliación, porque obviamente se han aumentado los ingresos que recibe el Estado panameño fruto de esa decisión de ampliar el canal. Creo que Panamá lo ha hecho de manera excelente, exitoso completamente, pese a que había gente que decía que no íbamos a saber administrar ese bien. Y habían personas pesimistas en el sentido de que en manos de la autoridad panameña, pero ¿por qué? Si los Estados Unidos lo podían hacer, ¿por qué los panameños no lo podían hacer como lo han hecho exitosamente? Bueno, había una equivocación de fondo que partía de un desconocimiento de la realidad. La mayoría de los trabajadores del canal durante la administración norteamericana eran panameños. En los puestos directivos, en la parte de lo que era la parte de administración, la parte técnica, había muchos panameños. Entonces, al final se blindó la actividad del canal a través de un título constitucional y esa fue una idea prodigiosa porque permitió que el canal tuviese autonomía, tuviese la capacidad de mantener las buenas prácticas que obviamente habían generado los norteamericanos y abrió un nuevo espacio para que el canal entonces tuviera incidencia en otras actividades. Y eso ha potenciado los recursos que recibe el país. Ya lo dije, 2.800 millones solamente del dinero que le da el canal al Estado panameño. Aparte de eso, pago de salarios, proveedores, actividades conexas. Y eso es un elemento fundamental para el desarrollo de nuestra economía. Podemos potenciarlo aún más. Podemos conectarlo con otras oportunidades para ampliar ese clúster de actividades económicas. Señor presidente, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un gran honor, un gran placer. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, muchos temas que tratar. Por ejemplo, la intención e iniciativa de Nicaragua y China de hacer un canal en Nicaragua que ha quedado postergado, que ha sido dejado de lado. La posibilidad de que el canal de Panamá se siga ampliando, de que el acuerdo y el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Panamá, Centroamérica y República Dominicana pueda renegociarse, reenfocarse, ampliarse a otras áreas. ¿Qué puede representar el que haya un criterio de unidad, de enfoque, de visión de parte de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana frente a lo que representa el resto de América Latina y del Caribe, con organismos que, bueno, hoy en día se cuestionan, algunos son obsoletos, otros requieren de renovación, de cambio, de adecuación a los tiempos, a los usos de las políticas modernas. Bueno, ha sido un gran honor para nosotros conversar con usted. El programa AFZ Profundo, el programa Marketing World de mi querido amigo y hermano, el licenciado Irving Vargas. Se honra en tener como invitado a una persona que representa un sector tan importante de la sociedad y la economía panameña como don Rubén Castillo. Irving, gracias, don es el momento de que nos despidamos. Gracias, don Rubén.
Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad.